Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Bueno, esta es la segunda parte del estudio Rompiendo Maldiciones para Jóvenes. Van a perdonar que el primer video haya quedado tan cortado, pero en realidad esta es como la décima, por no exagerar, por lo menos he intentado hacer este video 10 veces, quizás más, porque para poder grabar un video y grabar la pantalla del computador hay que descargar un programa especial, y lo descargué, pero después había un límite de tiempo, entonces el programa me cortaba los videos, ¿ya? Y cada vez me lo empezó ¿cómo se llama?, a cortar más pequeño. Yo ya ¿cómo se llama?, había hecho la segunda parte y había empezado a hacer hasta la tercera parte, después de muchos intentos, y resulta que cada video que subía me lo cortaba. Entonces decidí dejar el primer video así porque igual está más o menos completo y vamos a continuar desde donde habíamos quedado en el primer video. Pero antes vamos a hacer un pequeño resumen sobre Rompiendo Maldiciones. Esta es una adaptación, ¿cierto?, del estudio del apóstol Norman Parich. Una adaptación para ustedes, para jóvenes. Y obviamente vamos a hacer más hincapié en las cosas que son más atingentes, ¿cierto?, con sus vidas, para jóvenes y adolescentes. ¿Amén? Este estudio también puede servir para cualquier persona, pero está más enfocado en ustedes. Y espero que les sea de bendición y que esté siendo de bendición. Entonces, vimos primero, ¿cierto?, que todo pecado trae maldición, ¿cierto? Que cuando uno desobedece la ley de Dios o no hace lo que Dios ordena, viene maldición, vienen consecuencias por el pecado. Amén. Y que hacer la voluntad de Dios es lo que trae bendición. Vimos primero las maldiciones heredadas, ¿cierto? Lo que uno le deja a sus hijos o lo que nuestros padres, abuelos, bisabuelos nos han dejado a nosotros, y es triste que muchas veces sea ese regalo o herencia sea una maldición por causa de nuestros pecados. Les expliqué también, lo mencioné y lo expliqué bien en el video de causas de contaminación espiritual, ¿cierto? ¿Cómo es esto que funciona? Porque cuando yo peco, en mi ADN está toda mi genealogía. Por lo tanto, yo hago pecar juntamente conmigo a todas mis generaciones. Vimos que en la Biblia, cuando habla de hijos, no necesariamente está hablando de un hijo directo, sino de su descendencia. Y les di el ejemplo de que el Señor Jesucristo es llamado hijo de David, ¿cierto? Bueno, sigamos. Ahí vimos de que en la Biblia dice de que hay maldiciones que van desde la tercera hasta la cuarta generación, ¿ya? Y vimos los tipos de maldiciones que hay. Vimos la idolatría, la fornicación o la inmoralidad sexual. Toda inmoralidad sexual es fornicación y trae maldición, ¿ya? Trae maldición sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia. Por lo tanto, si nuestra ascendencia, por decirlo así, ha cometido este tipo de pecados que estamos viendo, nosotros debemos pedir perdón y romper la maldición y recibir liberación si fuese necesario. Crímenes de violencia, robo, vandalismo, narcotráfico, golpes y violencia intrafamiliar, tanto física como verbal, ya sea del padre a la madre o de la madre al padre, o ¿cómo se llama?, hacia los hijos, o de los hijos con los padres o con los abuelos o un tío, etcétera, etcétera. Adulación y traición, que tiene que ver mucho con la estafa, con el engaño, con la deslealtad, ¿cierto? Sigamos. Vimos también que hay maldiciones que uno mismo se acarrea, que toda cosa que hacemos tiene consecuencias. De ahí viene el efecto dominó, que por un movimiento que yo hago se desencadena una multitud de sucesos. Así es con nuestras acciones, tanto buenas como malas. El pecado acarrea maldición, el pecado personal. Vimos dentro de los pecados personales los pecados que tienen que ver con relaciones sexuales ilícitas. Vimos que es el adulterio, la infidelidad y las maldiciones que trae tanto en el hombre como en la mujer. ¿Qué más? Ojo, hermanos, si en sus antepasados han habido historial de fornicación o de adulterio, por ejemplo, si mi abuelo fue adúltero y ponte tú, ¿cómo se llama? Mi papá fue producto de ese, ¿cómo se llama?, adulterio. Bueno, hay una maldición que hay que cortar, ¿ya? Porque acuérdense que las maldiciones traen consecuencias, el pecado en sí trae consecuencias, viene una maldición, y aparte, ese pecado es un derecho legal para que se siembre en,
en la genealogía de la persona una raíz de maldad o de iniquidad, sale en la Biblia. Eso significa una tendencia a cometer ese mismo pecado. Aparte de nuestra tendencia, de nuestra naturaleza carnal que tiende a pecar, porque nuestra carne ama el pecado, pues hay una raíz más profunda que hace que ciertas personas tiendan más a ciertos pecados por causa que hay una maldición. ¿Ya? Y ese poder, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Pecaminoso, se intensifica cuando detrás hay demonios. Entonces hay genealogías que tienden a cometer ese mismo pecado, que ya hemos visto textos bíblicos que hablan de eso. Yo les compartí Oseas 4, ¿cierto? Donde dice de que en las personas que fornican, vuestras hijas fornicarán, vuestros hijos fornicarán, vuestras nueras, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y así sucesivamente. Vimos en las relaciones sexuales ilícitas también el incesto, el bestialismo o la zoofilia, el homosexualismo o la sodomía, que son las relaciones sexuales anales, ¿cierto? Las relaciones sexuales anales están prohibidas entre hombres con hombres y entre un hombre y con una mujer, están prohibidas, ¿ya? Es antinatural, está prohibido y penado por Dios y trae maldición y gran contaminación. Y cuando se habla de homosexualismo, estamos hablando tanto de hombres como de mujeres, ¿ya? Es pecado, hermanos, es pecado. Sigamos. La deshonra a los padres. A ver, hermanos, voy a devolverme un poquito porque yo creo que es necesario, porque más en estos tiempos entender este tema. Según la ideología de género, ¿cierto? Está el sexo, la identidad de género, la expresión de género, la tendencia sexual, y creo que tienen, ¿cómo se llama? Un dibujito donde muestran que en el cerebro está la identidad de género, en el corazón está ¿cómo se llama? Tendencia sexual, y en el cuerpo está la expresión sexual, y en los genitales está el X y el Y, y dicen que la identidad que tú tienes no tiene nada que ver con, ¿cómo se llama? Los cromosomas y todo eso. Hermano, eso es una mentira del diablo. Y ustedes tienen que saber y ser firmes en esto. ¿Ya? Nadie dice, nadie dice que una persona que es homosexual no sienta un amor sincero por otra persona de su mismo sexo. Nadie está diciendo eso, ¿no? Por eso lean o vean los estudios o lean en la Biblia, ¿cierto? Todo acerca del mundo y de la carne. Por eso que yo les expliqué en la carne y en el mundo, ¿cierto? Que no necesariamente porque haya buenas intenciones o intenciones genuinas buenas, no necesariamente es espiritual, no necesariamente es de Dios. Dios es espíritu, y el espíritu se caracteriza por sujetarse al que lo creó, a Dios. Acuérdense que nuestro hombre espiritual fue creado según Dios. Todo lo que no viene de Dios no es espiritual. Puede que sea sobrenatural puede, ¿cómo se llama? Que sea espiritual, pero en el sentido de un espíritu demoníaco. Claro que sí. Pero lo que es del Espíritu de Dios es lo que es guiado por Dios. Es lo que viene de Dios, porque lo que es del Espíritu de Dios, nuestra nueva naturaleza carnal, y todo lo que es bueno es lo que viene de Dios. Lo que no viene de Dios no es bueno, porque es Dios el que creó a la creación, el que la sustenta, y el que la mantiene, y más aún el que la redimió de su perdición y de su contaminación, es el mismo Dios. Por lo tanto, Él tiene el derecho, por cualquier lado que tú lo veas, ¿cierto? Él es el único que tiene el derecho a estipular lo que es bueno y lo que es malo. Porque de Él viene lo bueno. Por lo tanto, Él es el único que sabe determinar realmente lo que es bueno. Entonces, amados hermanos, ¿qué es realmente la sexualidad o el género, como lo dicen en el mundo? Dios creó varón y hembra los creó. Por lo tanto, la creación de Dios tiene una concordancia, tiene una armonía. Acuérdense que en Primera de Tesalonicenses 5 dice de que Dios creó al hombre con espíritu, alma y cuerpo. Dice que sean guardados irreprensiblemente, completamente, el espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y la creación de Dios, el espíritu, el alma y el cuerpo deben de tener una concordancia, una armonía. Mi cuerpo no puede ser contrario a lo que expresa mi alma, y mi alma está la mente, la voluntad y las emociones,
o el corazón, como dicen ellos, y mi espíritu, que es el hombre que está muerto para con Dios. Acuérdense que cuando uno nace de nuevo, ese espíritu renace con la vida de resurrección de Jesucristo. Amén, amados. Entonces, tienen que estar en concordancia, en armonía. Cuando un cristiano nace de nuevo y no hay una concordancia entre el espíritu y el alma, es un cristiano carnal y está propenso a contaminarse con demonios, porque está volviendo a andar en la condición del mundo. ¿Cuál es la condición del mundo? Según Efesios 2, 2 y 3, andar según la vanidad de los pensamientos, andar según la condición de la carne y haciendo los deseos de la carne. Entonces, la creación de Dios tiene una concordancia. ¿Ya? Entonces, amados, lo que es cromosómico, XY y XX, ¿cierto? Es una concordancia, es un fruto de la creación de Dios. Todo tiene que estar en concordancia, mi alma con mi cuerpo. Entonces, como el pecado ha pervertido, ¿cierto? Ha destruido, ha corrompido la creación de Dios, que es el hombre, entonces el pecado ha contaminado todo esto. Por eso, hermanos, que vino el Señor Jesucristo, para poner ese orden. Acuérdense que la palabra de Dios dice que en Jesucristo nosotros estamos completos en Él. Dice, vosotros estáis completos en Él. O sea, la única forma que el ser humano pueda estar completo o ordenado según su diseño original, ¿cierto? Es con Jesucristo. Por lo tanto, mis hormonas, mis cromosomas, son una evidencia de lo que es mi alma y al revés y viceversa. Lo que es mi alma también es una evidencia de lo que es mi estado cromosómico, por intentar explicarlo de alguna forma. Cuando hay una discordia o cuando no hay una concordancia entre mi parte cromosómica, por decirlo así, hormonal, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y cómo se llama en mi funcionamiento, con lo que es mi alma. Acuérdense que la mente, voluntad y emociones, la mente no es el cerebro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes leen en la Biblia, cuando los muertos mueren, sus almas están, ¿cierto?, conscientes. Hay textos bíblicos que hablan, por ejemplo, si ustedes leen la, ¿cómo se llama?, parábola del rico y Lázaro, o leen en, ¿cómo se llama?, Apocalipsis, de que las almas de los justos le dijeron a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, no vengará la sangre? Entonces, había una conciencia, había una interacción, sus almas. Pero resulta que sus cerebros estaban podridos, quizás hace cuánto tiempo estaban enterrados. Entonces, la mente no está necesariamente en el cerebro. Acuérdense que el alma no es de una naturaleza física. ¿Ya? Entonces, amados hermanos, cuando hay una discordia, ¿cierto? Es porque hay un problema. Hay enfermedades genéticas que también causan algunos problemas o alteraciones hormonales, ¿cierto? Que causan ¿cómo se llama? Algunos problemas con, ¿cómo se llama? En la secreción de hormonas, ¿cierto? Con los sentimientos, etcétera, etcétera. Porque muchas hormonas tienen influencia muchas veces sobre los sentimientos. Entonces, cuando hay un problema, una discordia entre lo que debería ser mi corazón, mi mente, alma y emociones con mi cuerpo, es porque hay algo, ¿cierto?, que ha corrompido el orden o la creación de Dios. Porque acuérdense que el orden es espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, cuando hay un desorden, es decir que algo lo corrompió. Por lo tanto, cuando un ser humano es formado en el vientre y entra un espermatozoide con el cromosoma Y se junta con el X de la mujer, se va a formar un varón. Y desde ese momento, el código genético que tiene es para que toda su formación física, sus genitales, ¿cómo se llama?, el tamaño de sus músculos, la composición de su cerebro, porque el cerebro de una mujer es diferente al cerebro de un hombre, funcionan diferente, tienen áreas que funcionan de diferente manera. ¿Ven? Tienen muchas cosas muy diferentes. Los huesos,
en las caderas, ¿ya? Y bueno, y muchas cosas más. Entonces, eh, ya viene, ese código genético ya viene codificado. Y la formación del alma tiene que ir de la mano con la formación física, porque el alma tiene que estar sobre el cuerpo. Acuérdense de que el alma debe influenciar sobre el cuerpo y también el cuerpo influencia sobre el alma. Porque ¿cómo mi alma va a sentir o pensar o decidir cosas si no es a través de los estímulos que recibe del mundo exterior, que son a través del cuerpo, de la vista, del oído, etcétera, etcétera? ¿Ya? Eso ya lo hemos hablado. Entonces, en esa formación, cuando Dios pone el alma, ¿cierto? Desde el momento de la fecundación ya hay vida, es un alma viviente y viene codificado. Entonces, en su crecimiento, en su desarrollo, cuando hay en su nacimiento o ¿cómo se llama? En su desarrollo después, cuando hay una dicotomía, una contrariedad, ¿cierto? En lo que debería ser su alma con respecto al cuerpo, es porque hay algo, ¿cierto?, que ha pervertido o ha estorbado esa relación que debe haber entre el cuerpo y el alma. Entonces, hay una, hay algo que lo ha pervertido, hay algo que lo ha corrompido. Y obviamente eso es el pecado. Quizás no tan solamente el pecado personal, sino esta humanidad está bajo maldición, porque esta humanidad está condenada. Todos nosotros estábamos condenados, juntamente como cualquiera. Es por la gracia de Dios, por la gracia del Señor Jesucristo, que Él nos ha encontrado, amados hermanos. Amén. Entonces, es igual, hermanos, que cualquier otro pecado. Por ejemplo, Dios no nos hizo para la fornicación. Dice en la palabra de que el cuerpo no es para la fornicación. Pero la mayoría del mundo fornica. Pero no es para lo que fue creado nuestro cuerpo. Por eso que se daña. Nuestra alma se daña. Nuestro cuerpo se daña. Porque no fue creado para eso. Amén. Es como si yo, ¿cómo se llama? Usara un vehículo que es para andar en ciudad solamente, en un terreno que es para un 4x4. Claro, igual va a andar el auto, va a pasar, le va a costar más, pero se va a dañar porque no está hecho para ese tipo de camino. Igual el ser humano fue hecho para estar en comunión con Dios y para hacer la voluntad de Dios. Ese es el propósito para el cual fue hecha la creación de Dios el ser humano. Para eso fue hecho el ser humano. Nuestros órganos sexuales fueron hechos para poder ser usados en el matrimonio de cierta manera. Por lo tanto, cuando son usados de otra manera, nuestra alma se corrompe y también nuestro cuerpo, como hemos visto en los textos bíblicos. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, hermano, cuando hay una dicotomía, cuando hay algo que no concuerda, ¿cierto? En el ser completo del hombre, es porque hay algo lo corrompió. No hay una separación tal. El alma, ¿cierto? Se define, ¿cierto? Como hombre o mujer. No hay intermedios. Porque Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Él creó del barro a Adán, ¿cierto? Ya cuando Él estaba creándolo, Él lo creó como hombre, como varón. Y sopló y puso aliento de vida en él, como varón. ¿Ya? Y cuando creó a la mujer de la costilla del varón, ¿cierto? La creó desde el principio como mujer, desde que puso su alma como mujer. Por lo tanto, también entre un hombre y una mujer muchas veces nuestras almas, nuestros sentimientos, nuestra mente y nuestra voluntad funciona de manera diferente. ¿Mm? Aunque somos iguales ante Dios, pero funcionan de manera diferente. ¿Ya? Las emociones del hombre funcionan de otra manera en comparación con las emociones de la mujer y la voluntad del hombre funciona de otra manera en comparación con la voluntad de la mujer. Eso no significa que uno sea mejor que el otro o que uno sea más que el otro. Simplemente hay diferencias, ¿ya?, marcadas. Y esa diferencia es la que dan el complemento. ¿Ya? Les vuelvo a dar el ejemplo de un auto. Por ejemplo, una puerta del auto delantera es diferente a la trasera. Ninguna es más importante porque las dos puertas tienen que estar bien funcionando. Ahora, si yo quiero poner la puerta de atrás en la parte de, ¿cómo se llama?, adelante, no va a calzar, no va a caber. Ni la de adelante es la de atrás. Porque aunque las dos son puertas, son iguales, son lo mismo, son parte del auto fundamentales,
pero son diferentes, porque necesitan ser diferentes para que el auto funcione. La creación, el matrimonio, la familia debe funcionar, ¿cierto?, con ciertas partes diferentes. ¿Amén? Entonces, cuando hay una dicotomía, entonces eso de que la identidad de género está aquí, la tendencia sexual está aquí y el sexo, el XY es otra cosa diferente, hermano, eso no es así. Cuando hay esas diferencias es porque la creación de Dios se ha pervertido, se ha corrompido. Eso es fruto de la corrupción del pecado. Entonces, cuando, por ejemplo, hay un enamoramiento ¿cómo se llama? Homosexual, con muchas buenas intenciones, ¿cierto? Siente cosas de la guatita, se siente bien, es sincero, es entre comillas sin maldad, ¿cierto? Eso no quiere decir que sea de Dios. Hemos hablado del amor ágape, ¿cierto? Mucho, que es el amor de Dios, que el amor ágape, la característica principal del amor ágape es que guarda los mandamientos de Dios. Y ese es el amor que importa, porque el amor filios, que es el amor de amigo, de compañero, o ¿cómo se llama? El amor eros, ¿cierto? Todos esos tipos de amor están corrompidos por el pecado. Esos tipos de amores son santificados cuando primero está el amor ágape. Vean la enseñanza de la esperanza del matrimonio, ahí hablo bien de esto. Entonces, amados hermanos, no hay tal como que aquí hay una cosa, aquí hay otra cosa y en mis células ¿cómo se llama? Sexuales o ¿cómo se llama? En mis cromosomas hay otra cosa, ¿ya? Cuando, o sea, eso es una realidad para esas personas, porque hay una división, hay una fragmentación, hay una corrupción de la creación de Dios. Y el hombre no fue creado para eso. Mientras más sigan eso, más se va a corromper, más daño se va a hacer a su propia alma y más daño se va a hacer incluso a su propio cuerpo, porque está andando de una forma para la cual ni su alma, su mente, su voluntad y sus emociones no fueron creados, aunque sienta cosas muy bonitas, muy genuinas. El amor genuino, el amor bendecido por Dios, es el amor ágape. Ese es el amor que te va a llenar. El amor de amigos, el amor de compañeros, el amor eros, el amor ¿cómo se llama? Platónico, el amor, ¿cómo se llama? Bonito que se siente en el mundo, ¿cierto? En las películas, ¿cierto? Todo eso, ese amor no te va a llenar realmente. Trae buenas sensaciones, buenos sentimientos, pero no porque sean bonitos o porque entre comillas sean buenos, es decir, que son espirituales. Nuestra carne puede sentirse muy bien. Nuestra carne puede hacer obras, entre comillas, buenas, pero sigue siendo carne, sigue estando condenada. El milagro es que Dios le ha dado vida a nuestro espíritu. Y van a perdonarme que me tome el tiempo para hablar de esto, pero es importante que ustedes lo sepan, porque hermanos, jóvenes, tanto mujeres como hombres, adolescentes, ustedes van a ser bombardeados con esto. Y detrás de esto hay un demonio que es el espíritu del mundo, el príncipe de la potestad del aire, Satanás, el dios de este siglo, como ustedes lo quieran ver. Detrás de esto está un poder demoníaco engañoso. Por lo tanto, hay un poder que va más allá de la razón. Si ustedes no están firmes en Cristo, este poder sobrenatural demoníaco los va a engañar con pruebas, con testimonios, les van a mostrar un testimonio de dos personas del mismo sexo que se aman y ustedes dicen, pero si este amor es sincero, ¿cómo no va a ser de Dios? Entonces ustedes tienen que entender de que aunque el amor sea sincero, igual entre un hombre y una mujer, si tienen un amor sincero, si se aman mucho, amados hermanos, pero no lo hacen en el orden de Dios, sigue siendo carne. No porque yo sienta un amor sincero, no porque yo me sienta feliz con una persona, necesariamente es de Dios. Por eso, ¿cómo se llama? Que yo les dije, el pecado de fornicación entre un hombre y una mujer es igual de grave que un pecado de fornicación entre un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, o ¿cómo se llama? Con una bestia, o con un animal, o con un árbol, o con lo que sea. O sea, no porque, es que yo estoy fornicando con una mujer, entonces soy macho. Nada que ver, es pecado igual y trae contaminación igual. Ahora, que trae más grados de contaminación ciertos pecados que otros, claro que sí. Pero los dos siguen siendo aberración, los dos siguen siendo carne. No porque yo esté
enamorado de una mujer en fornicación, fuera del orden de Dios, voy a ser más inocente que un hombre que se enamora de un hombre o de una mujer que se enamora de una mujer. Es la misma carne, la misma naturaleza pecaminosa y Jesucristo tuvo que pagar el mismo precio en la cruz. Y ambos necesitan el mismo perdón de Dios y el mismo arrepentimiento. Ahora, cada pecado trae su grado de contaminación espiritual, claro que sí, pero el precio que tuvo que pagar el Señor Jesucristo fue el mismo. Los estafadores también, los corruptos, los mentirosos. Entonces, todas esas cosas, hermanos, nosotros tenemos que entenderlo para que tampoco lleguemos al extremo, ¿cierto?, de condenar, de humillar a la gente. Entonces, cuando pasan esas cosas, cuando hay una distorsión entre lo que Dios creó y lo que siente mi alma, es una evidencia más, como cualquier otro pecado, de la corrupción o de el fruto que ha provocado el pecado en la humanidad. Y esto va a seguir avanzando, hermano. Por eso ustedes tienen que estar firmes en la fe porque van a ser bombardeados con esto. No, es que lo que pasa es que el cromosoma X no tiene nada que ver con tu identidad de género y no tiene nada que ver con tu tendencia sexual y no tiene nada que ver con tu expresión sexual. Para ellos no, porque el pecado ha fragmentado, ha dividido el orden de Dios. Por lo tanto, ahí eso es fruto de la corrupción del pecado sobre la naturaleza humana, junto con la fornicación, con las mentiras, con los homicidios, con los crímenes, con la violencia. Todo eso es fruto de la corrupción del pecado. El Señor Jesucristo dice, no lo que entra por la boca del hombre es lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Porque del corazón, ¿qué cosa? Salen las fornicaciones, los homicidios, los adulterios. Y cuando habla de fornicaciones, habla de todas estas perversiones y las inmoralidades sexuales, incluyendo la pornografía, la masturbación, la zoofilia, la pedofilia. Todas esas cosas, ¿cierto? Hermanos, todas esas cosas son producto de la corrupción del corazón del hombre. Por eso que el Señor Jesucristo, de lo que está en el corazón del hombre, salen esas cosas que contaminan. Porque el corazón del hombre es el que está corrompido. Por eso que la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, porque está corrompido. El corazón del hombre está corrompido, está bajo pecado, está en tinieblas, no sabe ver la luz, no sabe decidir lo que realmente le conviene. Cree que sabe, pero realmente no lo sabe. Porque ya está en tinieblas, su vista está corrompida desde que Adán pecó. Y Jesucristo nos vino a rescatar gratuitamente de esa condición, para mostrarnos realmente su amor. Entonces Dios puede restaurar todas las cosas. Espero que le haya quedado claro. Y disculpen que me haya tomado un poco de tiempo en esto, pero yo les doy el consejo, amados hermanos. Yo sé que hay algunos hermanos que ven estos videos, que quizás no son muchos, ¿no?, pero creo que hay algunos que van, siguiendo estas enseñanzas, para jóvenes. A ustedes yo les doy el consejo que si pueden descarguen los videos en un computador por si es que lo llegaran a borrar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, pero por si acaso. Pero más importante aún es que graben las enseñanzas que están en la Biblia en sus corazones. Ya, hermanos, sigamos. Espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Vimos también pecados que uno mismo se acarrea, por ejemplo, deshonrar a los padres. Ya vimos eso, ¿cierto? También vimos en maldiciones que uno mismo se acarrea, atacar o difamar a un siervo de Dios y por una confesión negativa. Y esto es importante, hermanos, nosotros debemos confesar la bendición de Dios, la bendición que Dios tiene para nosotros. Es sumamente importante confesar las bendiciones de Dios. A ver, hermanos, voy a tomar la hora porque si no me voy a pasar un montón. Y aquí no tengo como ver cuánto llevo. Ah, sí tengo. Ahí está, 29 minutos. Ya ocupé la mitad del tiempo solamente haciendo el resumen. Qué terrible, hermano. Ya. Entonces, por una confesión negativa, ¿nosotros nos podemos maldecir a nosotros mismos? Sí, cuando nosotros hacemos una confesión negativa. Soy estúpido, soy tonto, no sirvo, siempre voy a ser feo, siempre voy a ser flaco, siempre voy a ser débil, nunca voy a tener fuerza.
¿cómo se llama? Nunca me voy ¿cómo se llama? A casar, siempre me van ¿cómo se llama? A rechazar, nadie me quiere, todos me odian. Todas esas cosas son confesiones negativas que se alojan como maldiciones sobre nuestra vida. Nosotros debemos confesar lo que dice Dios, independientemente que veamos que la situación es diferente. Aunque yo vea, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, aunque yo vea que quizás soy torpe, hermano, soy torpe en lo que hago, que no entiendo, yo digo no. En la palabra de Dios dice que yo tengo la mente de Cristo. En el nombre de Jesús yo declaro que tengo la mente de Cristo. O si todos, ¿cómo se llama? Me rechazan, digo, no, yo soy acepto en el amado. Aunque nadie me quiera, yo soy acepto en el amado. Yo soy amado de Dios. Y esa confesión, por medio de la fe, no solamente por confesar, sino la fe con que tú estás declarando la palabra de Dios, va a empezar a mover el mundo espiritual y el mundo natural sobre ti y a que en ti se deposite bendición. La bendición viene por creer en la palabra de Dios, ¿no? Y eso es lo que tenemos que profesar, lo que creemos. Dice, creí, por tanto hablé. Entonces yo tengo que profesar lo que creo. Amén. Y quedamos aquí en introducir objetos malditos a la casa. Entonces, en Deuteronomio 7:26, ¿qué dice? Y no meterás abominación a tu casa porque no seas anatema como ello. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás porque es anatema. La palabra aquí, anatema, significa maldito, excretable. Y abominación, ¿cómo se llama? Significa algo asqueroso, algo insufrible, algo innombrable, una abominación. ¿Ya? Entonces dice, no meterás abominación a tu casa. ¿A qué se refiere esto? Piedras cargadas con energía, eh, fotos de santo, alguna pintura que traiga buena suerte, ¿cómo se llama? El gatito que mueve la mano para la buena suerte, la tijera, ¿cómo se llama? En la puerta para, ¿cómo se llama? Cortar las maldiciones, eh, el espantasueños, el espantacuco, o sea, ¿cómo se llama? El atrapasueños, el espantacuco, todas esas cosas, aunque yo no crea, aunque yo traiga la piedra, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Con energía, aunque yo no crea en la energía, si yo la meto a mi casa me hago maldición, porque eso, ¿cierto? Es un símbolo de maldición. Eso es un símbolo de maldición. Un santito, el espantacuco, todas esas cosas, aunque yo no crea en eso, ay, sí, sí, si es porque ¿cómo se llama? Es bonito, o porque es ¿cómo se llama? Un recuerdo de mi mamá, de mi papá, de mi abuelo, de mi abuela, su eh, eh, ¿cómo se llama? Es su virgen que él tenía, es un recuerdo. Yo no creo en la virgen, yo no le oro nada. Pero ese objeto es idólatra o cualquier objeto del ocultismo. El atrapasueño, el espantacuco, las piedras con energía, fotos de cualquier cosa, cosas para la suerte. Aunque yo no crea en eso, no, si traje igual el gatito, yo estoy trayendo algo que es objeto de maldición a mi casa. ¿Y qué dice ahí? Para que tú no te hagas maldición. Porque no seas maldición como ellos. Entonces, introducir objetos malditos a la casa trae maldición. Lean el versículo 25 para que sepan qué hacer con estas cosas. Seguimos. ¿Qué más? Y este punto es sumamente importante, amados. Casarse con un inconverso o una inconversa. Vamos a leer los textos bíblicos. Ustedes los pueden leer todos, solamente voy a leer el primero y el último que sale ahí. Éxodo 34 del 15 al 16 dice, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y sacrificarán a sus dioses. ¿Qué dice en 2 de Corintios 4:4? Búsquenlo. Dice que el Dios de este siglo ha enceguecido o engañado los corazones de los incrédulos o de los infieles. Por lo tanto, ya hemos visto, hermanos, vean si es que no han visto el estudio del mundo, o busquen en su iglesia, o pregunten con sus pastores o con sus líderes espirituales que le hablen del mundo, del espíritu del mundo, ¿ya? Para que se puedan adentrar en esto. Pero en la Biblia sale de que el mundo está bajo el maligno, en 1 Juan 5, que está bajo el príncipe de la potestad del aire, que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, en este mundo, en este sistema, ¿cierto? Domina y gobierna o rige o lo influencia Satanás o el príncipe de la potestad del aire, que puede ser otro principado quizás casi tan fuerte como Satanás, o hay teólogos que creen que es el mismo Satanás, el espíritu del mundo, el Dios de este siglo, etcétera, etcétera, como ustedes lo quieran llamar. Por lo tanto, cuando aquí está hablando no a las alianzas con los moradores de aquella tierra, está hablando de la gente del mundo, de esta tierra, de esta era, de esta época, de este siglo, de esta década en que te tocó vivir.
No harás alianza, eso habla de amistad, eso habla de casarse, ¿ya? Vamos a explicar bien eso. ¿Porque qué? Fornicarán en pos de sus dioses y sacrificarán a sus dioses. ¿Cuáles son los dioses de este mundo? Bueno, uno puede ver el Islam, el vudú, el hinduismo, el catolicismo romano, los mormones, los testigos de Jehová, todos ellos adoran a falsos dioses, ¿ya? Incluso algunas personas ¿cómo se llama? Evangélicas también adoran falsos dioses. Pero aparte de eso, una persona mundana, por ejemplo, ¿qué pasa con un ateo? ¿Qué pasa con un agnóstico? Un ateo es una persona que no cree en Dios y que se opone a la creencia de Dios. Y un agnóstico es que no cree en nada y en realidad le da lo mismo. Si tú crees en Dios, bien por ti, amén, te quiero mucho. Pero ¿qué pasa? Acuérdense que en segunda de Timoteo, y este texto se los voy a compartir, que creo que ya se los compartí en el video anterior, si lo estoy repitiendo, perdónenme, pero yo me caracterizo por repetir cosas sin darme cuenta. Cuando viejito voy a ser terrible, voy a contar historias 3 o 4 veces. Pero bueno, segunda Timoteo 2, 25 y 26 dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Por lo tanto, los que no han experimentado el arrepentimiento, los que no se han convertido, ¿están cautivos a voluntad de quién? Están cautivos o presos, ¿cierto? O en esclavitud de quién? Del diablo. ¿A voluntad de quién? A voluntad del diablo. Una persona que cree que está haciendo su propia voluntad, aunque no crea en Dios, aunque no crea en el diablo, aunque no le rece a nadie, aunque no se meta ni con el diablo ni con Dios, está cautivo a la voluntad del diablo. Cree que está haciendo su propia voluntad, pero anda haciendo la voluntad de qué? Como dice en ¿cómo se llama? Efesios 2.2 o ¿cómo se llama? Efesios 2.3. Anda haciendo la voluntad de sus pensamientos, que es haciendo la voluntad de la carne en la condición de este mundo, que es andar en la carne. ¿Y quién gobierna la carne? ¿Quién mora en la carne? El Dios de este siglo. Dice según la potestad del aire. O sea, según el príncipe de la potestad del aire. Acuérdense que en nuestra carne mora el pecado y ahí gobierna Satanás. Igual para un cristiano que ha pecado y que no se quiere arrepentir, ¿en qué puede caer si persiste en el pecado y no se arrepiente? En caer en el lazo del diablo, y hay cristianos rebeldes que creen que están haciendo su propia voluntad y resulta que están haciendo la voluntad de Satanás. ¿Por qué? Vamos a ir al mismo Efesios 2.2. Hay muchos más textos, pero solamente lo voy a compartir este porque es uno de los más claros. Dice Efesios 2, dice, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, o sea, antes de convertirnos. Todos los que no se convierten, aunque no crean en Dios, ni en el diablo, ni en la santería, ni en nada, ¿cierto? Están en la condición de este mundo conforme o conformados, ¿cierto? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, o sea, está hablando después de la conversión, este espíritu del príncipe de la potestad del aire, ahora después de la conversión, obra o actúa en los hijos de desobediencia. Por lo tanto, un cristiano cuando empieza a rebelarse en contra de la palabra de Dios, cuando es desobediente ante la palabra de Dios, ¿qué demonio puede venir a empezar a obrar si él persiste en el pecado? No porque tú caigas, el príncipe de la potestad, no. Una persona que persiste en el pecado, que Dios lo llama al arrepentimiento constantemente y él derechamente no se quiere arrepentir, ¿qué espíritu puede empezar a operar en él? Sí o sí, el príncipe de la potestad del aire. O sea, está cautivo creyendo que está haciendo su voluntad. No, yo hago las cosas como se me da la gana. ¿Qué me va a decir mi papá? ¿Qué me va a decir el pastor? ¿Qué me van a decir? ¿Cómo me van a decir que yo no me puedo casar con inconverso? ¿Cómo me van a decir que no puedo fornicar si yo amo a esta persona? Si tantas cosas bonitas que sentimos. Va a empezar a obrar el espíritu, el príncipe de la potestad del aire, que obran los hijos de desobediencia. Y cuando dice ahora, porque está hablando después de la conversión. Y vemos aquí en 2 Timoteo 2.26 que están cautivos. Si no se arrepienten, pueden caer en lazo del diablo, cautivos haciendo la voluntad del diablo. ¿Crees que estás haciendo tu voluntad? Porque andas en tu carne. Acuérdense que la carne es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me parece. Pero en realidad está operando en tu carne el diablo. Y aunque creas que estás haciendo tu voluntad, estás haciendo la voluntad de Satanás. Aquí lo dice, hermano, la Biblia. ¿Ya? Si usted no cree que la Biblia es la verdad fundamental, entonces
también tiene que convertirse en esa área. ¿Ya? Porque si no crees que la Biblia es la verdad absoluta, entonces mejor no termines de ver este estudio, porque este estudio está basado justamente en la Biblia y es para personas que creen que la Biblia es la verdad absoluta o que a través de la palabra eso te dé a ti conciencia. Casarse con un inconverso o una inconversa. Entonces vimos, sacrificarán a sus dioses. Cada vez que el ser humano anda en la vanidad de su mente, anda en la carne, ya sea en el yo personal, que yo hago lo que se me da la gana, y no me someto a Dios, le estoy ofreciendo un sacrificio o un culto al Dios de este siglo. Aunque no lo esté haciendo conscientemente. Pero eso es el pecado. Acuérdense que andar en la carne es pecado. Y que la palabra de Dios dice que todos estaban destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún justo. Eso está en Romanos. ¿Verdad? Dice, y te llamarán y comerás de su sacrificio. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo hago alianza con el mundo? Voy a terminar yo en el mundo o en la condición del mundo. No necesariamente en el mundo, porque hay mucha gente que vive en la condición del mundo que está yendo a una iglesia. No porque estés yendo a una iglesia necesariamente estás bien en los caminos de Dios. Amén, hermanos. Porque dice la condición de este mundo. ¿Cuál es la condición de este mundo? Lean Efesios 2:3. La condición de este mundo, ¿cuál es? Andar en mis propios pensamientos, andar haciendo la voluntad de la carne, andar en la carne. ¿Ya? Dice, o tomando de sus hijas para sus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. En este texto, cuando está hablando de fornicar, no está hablando del acto sexual en sí necesariamente, sino que está hablando de amar o servir a otros dioses. Y harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Por lo tanto, hermanos, cuando un hermano, una hermana, dice, pero pastor, si yo lo voy a convertir, yo lo voy a cambiar, y tú empiezas a pololear con un inconverso, una inconversa, con una buena intención genuina, de que no, yo voy a empezar a pololear con él y lo voy a empezar a traer a la iglesia para que se convierta. Estás pecando y tú estás estorbando la obra de Dios sobre ese ser humano. ¿Por qué? Porque estás obrando desde tu yo, no en el orden de Dios. Es que yo lo quiero cambiar. Aunque tengas buena intención, si las buenas intenciones no hacen la voluntad de Dios. Yo puedo tener muchas buenas intenciones, pero muchas veces mis buenas intenciones han sido contrarias a la voluntad de Dios. Y yo qué tengo que hacer, negarme a mí mismo ¿cómo se llama? De eso se trata, andar en el Espíritu y someterme a la voluntad de Dios independientemente de mis buenas intenciones. Porque cuando yo hago mis buenas intenciones y creo que tengo la razón porque tengo buenas intenciones, le estoy, ¿cómo se llama?, diciendo a Dios, tú no sabes lo que haces, yo sé más que tú. Amén. Entonces, amados hermanos, eso, bueno, primero que todo, ustedes saben, si ven la enseñanza de la esperanza del matrimonio, ustedes saben de que yo no he encontrado en la Biblia ningún texto bíblico que avale el pololeo. Un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, ustedes jóvenes, tienen que ser verdaderos hombres y verdaderas mujeres, no los que se dejan guiar por la moda, los que se dejan guiar por lo que siente su corazón. Esas son personas inmaduras y hay personas que tienen 40, 50 años que son así, inmaduras, porque se dejan llevar por sus sentimientos, por lo que ellos creen. Ustedes tienen que ser hombres y mujeres de Dios firmes, que estén dispuestos a perder lo que sea necesario por causa de Jesucristo, por hacer la voluntad del que los amó y que los rescató. Eso es ser un verdadero hombre, eso es ser una verdadera mujer. No el que tiene hartas mujeres, el que todos lo miran, o el más encachado de todos, el más bacán, o ella que es la más linda de todos, uy, el cuerpo que tiene, mira cómo muestra su cuerpo, es tan linda, es tan sensual, o no sé. Eso no es ser una verdadera mujer, eso no es ser un verdadero hombre. Porque eso cualquiera lo puede hacer. Yo voy 6 meses ¿cómo se llama?, al gimnasio y con un poco de look, quizás ¿cómo se llama?, maquillaje, un buen corte de pelo, un estilista, y puedo ser alguien, ¿cómo se llama?, ser alguien ¿cómo se llama?, atractivo. Pero eso lo puede hacer cualquiera, eso es vanidad, eso se va y se viene. Pero un verdadero hombre, una mujer de Dios, ustedes tienen que ser verdaderos hombres y verdaderas mujeres de Dios, firmes en Cristo Jesús,
En eso se tienen que convertir ustedes. En esos tipos de jóvenes se tienen que convertir ustedes. Fuertes, que venzan al maligno porque la palabra de Dios mora en ustedes. Entonces, ustedes tienen que ser decididos en Cristo. No que voy a pololear para probar si él es mi idóneo, si él es mi idóneo, o yo voy a pololear para ver si él es mi idónea. Eso lo hace una persona insegura, una persona inmadura, un niño. Un hombre de Dios que es verdadero o una mujer de Dios que es verdadera, lo que hace es aprender a discernir la voz de Dios. Y aunque tenga que esperar lo que tenga que esperar, voy a esperar lo que Dios me va a dar. Y aunque sienta tentaciones, aunque tenga sentimientos, me voy a mantener firme por causa de Cristo. Porque Cristo se mantuvo firme por tu causa, por liberarte, para que tú ahora tengas la oportunidad de no condenarte eternamente por todos los errores que has cometido. Y tengas la oportunidad de arrepentirte, que es la oportunidad que Dios te está dando. Entonces, si Él no se hubiese mantenido firme y Él hubiese sido como muchos de nosotros, no tendríamos ninguna oportunidad de acercarnos al trono de gracia, ninguna oportunidad de arrepentirnos cada vez que caemos, ninguna oportunidad de ser restaurados y que el amor de Dios siga firme en nosotros. El amor de Dios es firme, no claudica. Así tiene que ser tu amor por Jesucristo. Entonces, eso de andar que aquí que viendo un verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios, espera. Yo me casé a los 27 años, amados hermanos, y no me morí, y nunca pololeé. Y no tengo un brazo menos, ¿cómo se llama? No tengo un ojo menos, ¿cómo se llama? No me dio, ¿cómo se llama? Un ataque cardíaco, no tuve problemas físicos. Y, ¿cómo se llama? Mi esposa esperó, ¿cierto? En santidad, porque yo tenía 27 años y ella, ¿cómo se llama? Tenía 28. Y ella esperó en santidad y se guardó para Dios. Sé que esto es un poco íntimo, pero ella llegó virgen al matrimonio. ¿Cómo se llama? Y no se murió porque nadie la quería. Ella fue firme en Dios. Tuvo sus luchas, tuvo sus dudas. Hermano, nadie dice que nadie tiene luchas. Pucha, aquí ya tengo 22, ya tengo 23, ya tengo 24, chuta, me voy a quedar solo. Y no, el sentimiento de que no, quieres a alguien porque ves que todos tienen pareja, todo lo demás. Eso es natural que lo sintamos, pero el tema está que ese trabajo va a formar en ti fe. Ese trabajo es la oportunidad que tienes para experimentar más a tu Dios. Y nosotros desaprovechamos esa oportunidad por andarnos dando besos, por andar de la mano, por sentirnos acompañados, o por sentir cosquillitas en la guata, o por tener sexo. Nos desperdiciamos la experiencia con el Dios eterno y la perdemos. ¿Por qué? Por un hombre, por una ¿cómo se llama? Mujer, por fornicar, o ¿cómo se llama? Por sentirme amado, o por tener alguien que me abrace, o que me mande flores, o que me diga que te quiero. Vamos a vender nuestra primogenitura por cosas que son temporales, terrenales, que no tienen comparación con lo eterno, con conocer al Dios eterno y verdadero. Entonces, un verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios espera la confirmación de Dios. Yo sentí muchas cosas por la que ahora es, ¿cómo se llama? Mi esposa. Pero no di ni un paso si Dios no me confirmaba que era. Y ella también. Eh, Ella sentía mucho amor, mucha atracción y un amor sincero, pero no dimos ningún paso hasta que Dios nos empezó a mostrar si ustedes son los idóneos. Nos empezamos, ¿cómo se llama? A conocer más, a hablar más para poder conocernos. Y después, cuando Dios nos confirmó el tiempo, nos pusimos de novio y nos casamos. Y hermano, yo llevo un matrimonio pleno. Con ninguna otra mujer hubiese podido vivir la plenitud que estoy viviendo con ella. Mi masculinidad está completa con mi esposa y su feminidad está completa conmigo. Y tengo una vida sexual plena. ¿Por qué? Porque Dios bendice. Dios bendice todas esas cosas. Si yo puedo encontrar, ¿cómo se llama?, el placer sexual
en el pecado, por decirlo así, ¿cuánto más Dios va a bendecir si yo lo hago en el orden de Dios? Si quieres ser feliz, va a ser al lado de Dios, hermanos, no fuera de Dios. ¿No? Y estamos hablando de una felicidad, un gozo eterno, algo que va a perdurar eternamente, no algo que es pasajero, que cuando mueras, ahí quedó. ¿Ya? Entonces, miren, hermanos, yo conozco un caso, voy a ver el tiempo para no excederme tanto. Uy, qué terrible. El tiempo pasa súper rápido. ¿Cómo se llama? Conozco un caso de un joven que tuvo una conversión muy linda. Él, desde muy pequeño, perdón, hermano, fue instruido en la palabra de Dios y tuvo una conversión como a los, bueno, creo, más o menos, porque no tengo a ciencia cierta, pero sé que fue entre los 10 no, entre los 11 12 13 años, por ahí, entre los 11 y 13 años. Una conversión muy linda. Y fue una conversión genuina, ¿cierto? Y fue tan genuino su amor por Dios y lo que Dios hizo en él, que Dios lo llenó de su Espíritu Santo y de su poder. Incluso hasta lo empezó a usar con sanidad, con liberación. Fue muy lindo. Él con otros jóvenes más también que estaban en esa misma generación. Muy usado por Dios, con un amor, con una pasión muy, muy linda para Dios. O sea, con un gran llamado de Dios para ser un gran siervo de Dios desde tan joven. Pero fue a la universidad y algunas cosas que le pasaron en la vida, se terminó, empezó a pololear con una persona mundana. Siendo un gran siervo de Dios, firme, poderoso en palabras. Y puede ser que más que muchos siervos de Dios. Porque era una experiencia genuina del poder de Dios. Sincero, no con una religiosidad y cosas así. Bueno, empezó a pololear con una mujer mundana. Y terminó yéndose al mundo. Y se casó con ella incluso hasta por la iglesia, ¿cómo se llama? Católica. Apostató de la fe. Y se sometió a ídolos. Entonces, aunque yo creo que en el caso personal de él, Dios va a obrar en misericordia en algún momento de su vida y va a poder volver a los caminos de Dios. Y esa es eh, mi intercesión por él. Pero ya truncó el plan de Dios para su vida. Ya detuvo el plan de Dios para su vida. Que Dios tenga misericordia y que en algún momento de su vida él pueda volver. Y han pasado años de esto, años. Y él sigue en la misma condición. ¿Por qué? Porque eso apagó todo el llamado, el ministerio de Dios. Dios puede restaurar todas las cosas. Pero ya hay años perdidos, ya hay cosas que están muy truncadas. ¿Por qué? Por un pololeo, por un matrimonio, por una mujer, por una familia. Entonces vemos de que se cumple lo que dice aquí. Tú no vas a convertir al inconverso con andar pololeando con él o con casarte con él. Lo que va a pasar es lo que dice la palabra. Finalmente él te va a terminar o ella te va a terminar llevando a apostatar de Dios. No porque lleves a tu pololo o tu polola al culto, se convirtió. No porque alabe, no porque ore bonito, mira si está orando, mira si ya está leyendo la Biblia conmigo, y tú sigues pololeando y siguen en eso. Hermano, tengo otro caso de una hermana, una gran sierva de Dios, que empezó a sentir cosas por una persona que no era cristiana, porque es inevitable no relacionarse con personas del mundo. Ustedes van al colegio, el trabajo, etcétera, etcétera. Es inevitable y toda persona está susceptible a sentir cosas. El tema está, siempre yo digo, ¿qué hago yo con eso? Entonces empezó a sentir cosas y empezó a orar al tiro. Señor, ¿qué es lo que me está pasando? Entonces oró y dijo, Señor, yo quiero que me confirme si es o no es mi idóneo. Si realmente estas cosas que estoy sintiendo es un llamado que tú me estás haciendo o realmente son cosas mías. Entonces, dentro de una conversación, ¿cómo se llama? Yo le dije, mira, la única confirmación que puedes recibir de que él es tu idóneo es que se convierta sin que tú intervengas. En que tú quieras que se convierta para que puedan estar juntos. Si ese hombre se convierte, esa es tu confirmación de que puede ser tu idóneo.
Si no se convierte, no lo es, independientemente de lo que sientas o los sueños que tengas. Hasta que no se convierta, no puedes dar ningún paso. Eso no significa que no hables con él, que no le hables de Dios, obviamente, pero no puedes establecer una relación sentimental hasta que no se convierta. Esa va a ser tu confirmación de Dios. Ella confió en Dios, dijo: Señor, si este hombre se convierte, es. Si no, independientemente de lo que yo sienta, lo voy a desechar. Y como no se convirtió, ¿ella qué hizo? Esperó en Dios. Eso es ser una mujer valiente. Eso es ser un cristiano de verdad. Eso se llama padecer por Cristo. Y de los que padecen por la causa de Cristo es el reino de los cielos. Hay grande galardón eterno. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice: haceos tesoro en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen. Eso es hacerse tesoro en el cielo. No con la ofrenda o con la plata que yo doy, no. Hacerse tesoro en el cielo es eso, padecer por causa de Jesucristo. Yo estoy acumulando en mi cuenta mi tesoro en el cielo. Obrar en el espíritu, hacer cosas espirituales, porque el cielo es el mundo espiritual. Entonces, eso es acumular tesoro en el cielo, donde nadie te lo va a poder arrebatar. Eso que ella hizo está sembrando en lo eterno a alguien que nadie se lo va a poder arrebatar nunca. Está ahí, guardado para ella, para la eternidad. Amén, hermanos. Eso es ser valientes. Y si ustedes no están dispuestos a padecer por causa de Cristo, necesitamos nosotros más de Dios, convertirnos más y más, tener una relación más profunda con Dios. Amén, amados. Bueno, vamos a leer otro texto, el último, como le dije. Ustedes pueden ver los otros dos. Dice: no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, aquí está hablando primero del matrimonio. Un cristiano no se puede casar con un mundano. Es pecado. Tienen que convencerse de eso. El pololeo no es bíblico, pero bueno, si ustedes dicen ya igual todo lo demás, tampoco un cristiano puede pololear con un inconverso. Y aquí dice: no juntéis con yugo desigual. Nuestros amigos, nuestras amistades que nos llevan al mundo o que nos llevan a pecar, también debo cortar esas relaciones. Debo estar dispuesto a hacer eso. Si no, Dios no va a poder culminar la obra que quiere hacer en nuestras vidas. ¿Ya? Pero aquí yo les voy a dar un ejemplo en el tema de las amistades. Pablo dice claramente: yo no les he dicho, ¿cierto?, que no os juntéis del todo con los fornicarios, con los inmundos, con los idólatras, etcétera, etcétera. Porque si no, os fuese necesario salir del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Es inevitable que se formen relaciones en el colegio, en el trabajo, en la universidad, para los que están en la universidad. Es inevitable que se formen relaciones y que haya más empatía con ciertas personas que con otras. Eso es inevitable, es parte de las relaciones humanas. Yo no tengo que irme a un extremo de que, ¿cómo se llama?, no voy a hablar con nadie, o yo soy el santo, yo soy cristiano, así que no, tú no me hablas, eres un pecador, un fornicario. No se trata de eso. Porque si yo ando en eso, ando en un pecado que se llama soberbia. Y me terminaría convirtiendo en un religioso. Yo tengo que ser como soy. Yo soy cristiano en todas partes, hermano. Yo soy así en todas partes. Yo soy cristiano cuando voy en la micro, cuando voy manejando, cuando estoy trabajando, cuando tengo que compartir, cuando tengo que hablar, cuando tengo que escuchar, cuando tengo que responder, cuando tengo que callar, cuando voy a la universidad, cuando estudio, cuando me levanto, cuando como, cuando voy al baño. Yo soy cristiano en todas partes. No es que yo no decir: ¿cómo me tengo que comportar con esta gente? Ya voy a ser así, porque no, yo soy cristiano en todas partes, tiene que fluir natural. Y para que fluya natural, hermano, si no fluye natural, es porque falta más comunión con Dios. Cuando yo vaya teniendo una comunión más profunda con Dios, lo que Dios ha hecho en mí va a fluir natural, de adentro hacia afuera. Por eso que yo siempre insto a andar en el Espíritu. Lo más importante, negar nuestra carne, porque mi comunión espiritual con Dios va a empezar a influenciar en mí desde adentro de mi espíritu, va a empezar a influenciar en mi mente, voluntad, emociones y en mi cuerpo. Amén, amados. Entonces, yo soy cristiano en todas partes. Entonces, cuando yo voy a la universidad, y les voy a dar un ejemplo mío,
Cuando voy a la universidad o cuando iba o cuando estoy en el trabajo, yo soy igual en todas partes. Entonces, es inevitable que se formen algún tipo de relación más estrecha con ciertas personas. Es inevitable. Pero el tema está cuando yo hago un yugo con esa persona. Por ejemplo, yo tengo compañeros que tengo más, no sé cómo usar una palabra que entiendan, más feeling, ¿ya? No sé si ustedes saben qué es eso. Bueno, pero más feeling con ciertas personas. Y que son mundanos. Pero cuando yo me enyugo a ellos, cuando yo participo de lo que ellos hacen, cuando yo no soy luz, por ejemplo, yo no he ido a ninguna fiesta o a ningún asado que han hecho. Oye, vamos a hacer un asado. No, pero es que no quiero ir y punto. Eh, eh, y ¿cómo se llama? No tengo por qué dar explicaciones. No, que no quiero ir, gracias por la invitación. Si hay un compartir ahí mismo en la universidad, ya estoy un rato con ellos, pero yo no tomo, yo no fumo, yo no ando con sus mismos chistes, no me río de sus insolencias. Y cuando veo que no, están hablando mucho esas cosas, yo me voy. Porque es algo que va a contaminarme y es algo que no le agrada a mi espíritu. Quizás, ¿cómo se llama? A mi carne sí, pero por eso que debemos andar en el espíritu en todo momento. Entonces, cuando yo me enyugo es cuando yo empiezo a participar de lo que ellos hacen o cuando yo consiento lo que ellos hacen. Por ejemplo, en la universidad hay un compañero que vive de camino desde la universidad hasta mi casa. Entonces, como yo ¿cómo se llama? Tenía auto, yo le ofrecí porque había cierto ¿cómo se llama? Compañerismo con él. Le dije, oye, yo ¿cómo se llama? Te llevo porque ¿cómo se llama? Yo paso por ahí, sí o sí. ¿En serio? Sí, gracias, me dijo. Entonces, era inevitable ir conversando de cosas, yo le respondía, yo le comentaba algo. Y un día, vamos en el auto y él ve a una ¿cómo se llama? Mujer y dice, uy, tiene el tremendo, tiene el tremendo, ¿cómo se llama? Trasero, mira el tremendo trasero. Entonces, ahí yo le dije, mira, a mí nunca más me hagas un comentario así porque yo soy un hombre casado y soy cristiano. Y el muchacho me quedó mirando. Y después yo ¿cómo se llama? Conversando con él. No fui, ya, como, ¿cómo se llama? Decirlo, como que no, nunca más voy a estar con él, que nunca más te hablo, que quedé mal con él, que ya nunca más la voy a mirar porque es pecador. No, porque tengo que entender que esa es la condición de él como mundano. Pero yo no voy a consentir con lo que él hace cuando él me quiere involucrar en sus cosas. Entonces yo fui firme, le dije, a mí nunca más me haga un comentario así, porque yo soy un hombre casado y soy cristiano. Y después seguí conversando con él, súper buena onda, no, de cualquier otro tema. Y lo seguí ¿cómo se llama? Llevando ¿cómo se llama? En el auto mientras yo podía, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿cómo se llama? No se trata de ser religiosos, no se trata de andar condenando a la gente, se trata de ser luz. Ahí yo les di un ejemplo, quizás hay ejemplos que son ¿cómo se llama? Mejores, pero ahí les di un ejemplo de que es inevitable mantener cierto tipo de ¿cómo se llama? Relaciones, pero cuando yo ya pongo una amistad, un enyugamiento, dice andarán dos juntos si no estuviesen ¿cómo se llama? De acuerdo, es diferente. Yo tengo ex compañeros de la universidad que tengo ¿cómo se llama? En el WhatsApp, ¿cierto? Que, por ejemplo, para el Día del Padre, que son ¿cómo se llama? Mundanos, y yo les envié un mensaje, porque sé que son papás. Le dije, oye, quería ¿cómo se llama? Bendecirte en este día. eh, que el Señor te bendiga, que sea un día lindo con tu familia, con tus hijos, es una dicha ¿cómo se llama? Poder ser padre y que Dios te dé la sabiduría para poder educar a tus hijos y ser un buen padre y un buen esposo y que puedas tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo para que pueda Él darte todas las cosas que están en su corazón que quiere que experimente.
Entonces, así también uno puede dar luz o puede abrir una puerta para que en un momento determinado, chuta, verdad que tengo un compañero que es cristiano, pero tiene testimonio de ser cristiano. Y yo voy a pecar de ser ¿cómo se llama? Referente, pero ¿cómo se llama? Espero que no crean que yo estoy tratando de decir, oh, el hermano Eduardo aquí, allá, sino son, ¿cómo se llama? Pequeñas experiencias que quizás les pueden servir. Yo hice un internado y yo soy como soy en todas partes. Entonces hubo un momento en que ¿cómo se llama? Nos sentamos con el profesor que es ¿cómo se llama? El kine que nos ve cómo uno hace las técnicas ¿cómo se llama? Y que nos guía. Fue un internado que hicimos en el pequeño, ¿cómo se llama? Ecotolengo, aquí en la municipalidad en la comuna de Cerrillos. Ya pues estábamos ahí con mis compañeros y una compañera salta y dice, pero profe, usted no sabía que yo no, soy cristiana. Y el profesor la quedó mirando porque era igual que cualquier mundano, uno jamás hubiese imaginado que era cristiana, hasta yo quedé así para atrás. Porque dije, bueno, ¿y cómo es? Y dije yo, bueno, dije, si es cristiana, amén. Y el profesor, que era mundano, le dijo, ¿usted es cristiana? No. Él puedo yo no, creer que él es cristiano, pero usted y yo, sin decir nada, él algo había visto en mí que dijo, de él puedo creer que él sea cristiano, pero usted, no, no le dijo. Entonces yo sin haberle dicho nada, sin estar diciendo, oye, yo soy cristiano y aquí y allá, yo sé de la Biblia, conviértanse, simplemente con el testimonio. Entonces, por eso que uno tiene que ser cristiano en todas partes, ¿verdad? Y dar luz. Amén, hermanos. Entonces, ahí hay un ejemplo de las amistades. Voy a ver cuánto tiempo llevo. Oye, me pasé ya. Bueno, hermanos, van a perdonarme, pero... Éjale. Ahí. Voy a terminar este tema de casarse con un inconverso con un texto que por muchos jóvenes es usado para discutir con los pastores o con los líderes espirituales o con los papás cuando los papás son cristianos y les tratan de aconsejar que no estén con personas del mundo. Y está, si mal no recuerdo, en 1 Corintios 7 o 2 Corintios 7, se lo busco al tiro. 1 Corintios 7, hablan su Biblia, hermanos. 1 Corintios 7, versículo 12, este es un texto que usan mucho. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer infiel y ella consiente en habitar con él, no se divorcie o no se separe. Y la mujer que tiene marido infiel o incrédulo, y él consiente en habitar con ella, no lo deje. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Entonces muchos jóvenes, y quizás ustedes lo han escuchado o lo han usado, o quizás no lo han escuchado, pero lo pueden escuchar, ¿cierto? Que usan este texto para decir, pero aquí dice que el marido inconverso es santificado en la mujer creyente y la esposa inconversa es santificado en el hombre converso. Porque el versículo 16 dice, porque de dónde sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido, o de dónde sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer. Entonces toman este texto bíblico para decir, yo me puedo casar con un inconverso o con una inconversa, porque ¿qué sabes tú, pastor? ¿Qué sabes tú, hermano, que me dice estas cosas? Si él no va a ser salvo. Entonces vemos de que la Biblia, en estos textos primero que vimos, en todos estos textos, en Éxodo 34, en el segundo que está ahí, Primera de Reyes 11:2, ¿cierto? Vemos en estos textos de que la Biblia dice lo contrario, que ellos te van a llevar al mundo. O a vivir un falso cristianismo, yendo a la iglesia, pero vas a estar, ¿cierto? Bajo el lazo del diablo. Porque no lo hiciste en el orden de Dios. Y la rebelión, la desobediencia, es pecado. Y el príncipe de la potestad del aire obra sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este texto? ¿Está contradiciendo estos otros textos bíblicos? No. Aquí en ninguna parte está diciendo que un creyente que un creyente que se casa con un incrédulo lo va a hacer salvo.
no habla en ninguna parte de un creyente casándose con un inconverso. Léanlo bien, léanlo completo, de arriba para abajo. En ninguna parte hace referencia a dos personas, un cristiano y un inconverso, y que ellos dos se casen. En ninguna parte. Lean el capítulo completo, si ustedes quieren. En ninguna parte hace ninguna referencia a eso. En ninguna parte. Lo que está diciendo acá, y lo que sí dice, es que si un hermano, o sea, si un matrimonio o una pareja o una familia, que los dos son incrédulos, porque dice, si un hermano, o sea, si alguien que se ha convertido ya tiene mujer o ya tiene esposo, a eso se está refiriendo. Eso es lo que está diciendo. Si dos personas incrédulas que han formado una familia o se han casado, aunque quizás estén en fornicación, pero han formado una familia, porque ahí habla de tener hijos. Ahí habla de que tienen hijos, no de que van a tener. ¿Ah? Y ahí habla de que ya tiene mujer o que ya tiene esposo, no de que va a tener. ¿Ah? Entonces, cuando han formado una familia, ya sea que estén casados por la ley o que estén en fornicación, pero hayan formado una familia, porque esa es la condición del mundo, hermano. Si uno de los dos se convierte y el otro no, entonces se cumple esa palabra. Y lo primero que tenemos que ver es el nivel de autoridad que tiene este mandamiento. Primero que todo, está en la Biblia, por lo tanto, ¿es de considerar como palabra de Dios? Sí. Pero el mismo Pablo dice, y esto digo yo, no el Señor, es un consejo de una autoridad de Dios. Pero dice, esto digo yo, no el Señor. Por lo tanto, si bien tiene autoridad espiritual sobre nuestras vidas, no tiene la misma autoridad que una palabra directa de Dios. Ahí está el orden de las autoridades, el orden de importancia de estos dos mandamientos. El mandamiento de Dios, directo de Dios, va a ser más importante que este mandamiento que dice Pablo, que también es de Dios, pero el nivel de importancia es ese. No, este mandamiento va a estar sobre un mandamiento de Dios. Yo tengo que interpretar este mandamiento que dio Pablo como siervo de Dios, pero tengo que interpretarlo a la luz de los mandamientos superiores que han salido directamente de Dios. Primero. Y segundo esto, que no habla ninguna parte de alguien que se va a casar con un inconverso. Habla de alguien que se convirtió y que ya tiene mujer o que ya tiene esposo inconverso y que ya tiene hijos. Ahí se aplica, recién esta palabra se podría aplicar, para que no malentiendan el texto. Yo conozco un testimonio de un hermano que ya tenía su pareja sin casarse, obviamente en fornicación, porque es la condición, y formaron su familia, con hijos. Y este hombre se convirtió en el camino, pero su esposa no, ¿cómo se llama? Pareja no se convirtió. Entonces, como él se convirtió, hubo un cambio en él. Por eso que dice, si consiente en seguir viviendo contigo, porque si consiente al cambio que ha hecho Dios en ti, pero si tú sigues siendo igual, entonces, ¿realmente has nacido de nuevo? Si no hay una evidencia, yo lo dudaría. Pero está hablando si una persona nace de nuevo y realmente es un creyente y él dice, no, van a haber cosas que yo ya no voy a hacer, esposo o esposa mía. Van a haber cosas que ya no voy a hacer porque yo soy cristiano, tuve un encuentro personal con Cristo. Y, y yo ahora voy a hacer de esta manera. Si ante esa situación, tanto el esposo inconverso o la esposa inconversa consienten vivir con él y dice, mira, ¿sabes qué? Yo te amo y quiero que sigamos juntos con nuestra familia independientemente del cambio que has tenido. Entonces ahí recién se cumple esta palabra, donde es un consejo de Pablo que dice, si es así, no lo abandones. Porque ¿qué sabes tú si tú puedes obrar salvación en él? ¿Por qué? Porque la evidencia fue en que consintió vivir contigo, en, en condición o en acuerdo al cambio que tú has tenido. Ahí recién se cumple esa palabra. Entonces, este hermano se convirtió, pero su mujer no se convirtió. Entonces, él empezó a orar por su esposa, perseverante. Y con su testimonio empezó a dar testimonio en su familia del cambio que Dios había hecho en él. Con luchas, porque estamos hablando de una persona con una mentalidad mundana y otra con una mentalidad cristiana. Habían roces, pero él perseveró. Entonces él dijo, nos tenemos que casar. No, que yo no creo en el matrimonio, nos tenemos que casar. Entonces él fue pacientemente orando, y en él se cumplió esta palabra. En él
en él esta palabra lo amparaba. Porque ¿cómo se llama? Sería triste dejar a los hijos sin, sin una ¿cómo se llama? Familia. Ahora, si ella, ¿cómo se llama? Si ella, ¿cómo se llama? Hubiese dicho, no, yo no estoy de acuerdo con tu cambio. O tú vuelves a ser el mismo que antes, o nos separamos. Entonces ahí él tendría que haber tomado su decisión por Cristo. No, yo a Cristo no lo dejo ni por ti ni por nadie. Por mucho que te amo. Porque te amo mucho. Y es muy lindo lo que hemos construido. Pero si es así, no. Tú quédate aquí con los niños, todo lo demás. Pero si tú no aceptas esto, tú eres libre de irte si quieres. Amén. Pero él empezó a perseverar, perseverar, perseverar. Y ella dijo, ya, casémonos. Porque vio testimonio en él. Se casaron y ella se terminó convirtiendo. Entonces, en ese caso es esta palabra. No para una persona que se quiere casar con un inconverso o una inconversa. En ninguna parte hace ninguna referencia a eso, hermano. Así que no tergiversemos los textos bíblicos. Mi vida se tiene que amoldar a las escrituras y no yo amoldar las escrituras a mi vida. ¿Ya? Amén, hermanos. Sigamos. Otra maldición que solamente la vamos a nombrar nomás, no vamos a entrar mucho, ustedes pueden leer. Hay maldición para las personas que no diezman, que no entregan el diezmo. El diezmo es apartar el 10% de mis ganancias, que es de Dios. Eso está en Malaquías 3, 8, 11. Hay una maldición, que el devorador va a devorar tus finanzas, por no diezmar. No voy a entrar mucho en el tema. Si ustedes quieren saber del diezmo, si realmente quieren saber, consúltelo con sus pastores en su iglesia o háganme un comentario y podemos hacer un video cortito de unos 20-30 minutos porque creo ¿cómo se llama? Que no da más que eso para hablar un poquito de qué es el diezmo bíblico. ¿Ya? H, que es otro punto de las maldiciones que uno mismo se acarrea. Uno se acarrea maldición por hacer indolente o engañosamente la obra de Dios. Y eso es importante porque en Jeremías 48:10 dice, maldito el que hiciere engañosamente la obra de Jehová y maldito el que detuviere su cuchillo de hacer, o sea, el que detuviere su cuchillo de la sangre. Esto quiere decir, engañosamente habla cuando yo hago la obra de Dios, no por Dios, sino por ser admirado, por tener llena la iglesia, porque la gente no me odie, porque la gente me ame, porque la gente me quiera para ser aceptado, por la plata, para que no se me vayan por la ofrenda o por los diezmos. Entonces, muchas veces quizá ustedes no han escuchado, por ejemplo, un mensaje que hable de que ustedes no pueden fornicar, porque muchas veces muchos siervos de Dios hacen engañosamente la obra de Dios porque no quieren que se les vayan los jóvenes, porque entonces nosotros debemos exponer la palabra de verdad, no en condenación, pero debemos exponer la palabra de verdad, no para condenar a la gente, porque acuérdense que el Espíritu Santo da conciencia de pecado, claro que sí, esto es pecado, como lo que estamos viendo ahora. La fornicación, la inmoralidad sexual, el casarse con un inconverso es pecado, pero también da conciencia de justicia, que ya hubo uno que pagó el precio. Y eso no es para que tú lo puedas hacer, sino que si lo has hecho, ya hay uno que pagó el precio. Y además, por esa justicia de Jesucristo, es que Dios tiene preparado algo mejor para ti. Amén. Y da conciencia de justicia y da conciencia de juicio. De que todos los demonios que quizás han entrado por causa de estos pecados, porque vemos que todo esto trae maldición, han sido vencidos y nosotros tenemos la autoridad de romper la maldición porque fue rota por Cristo Jesús y expulsar a los demonios. Entonces tenemos que predicar un evangelio completo, no solo quedarnos en la conciencia de pecado, sino también en la conciencia de justicia y de juicio. Y así el Espíritu Santo va a obrar a través de nosotros. Amén, hermanos. Espero que hayan entendido más o menos a qué se refiere con hacer indolente o engañosamente la obra de Dios. Confiar en el hombre y no en Dios. Y esto no significa que ustedes no tienen que confiar en nadie. Entonces no voy a confiar en el hermano que está hablando ahí porque aquí dice que no debo confiar en el hombre o que no deben confiar en sus papás o en sus pastores. Está hablando de la confianza porque dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Está hablando de yo confiar o tener la confianza que debería de tener en Dios en un hombre o en una entidad hecha por hombre. Por ejemplo, en la medicina.
Yo no puedo poner mi confianza que debo tener en Dios en la medicina o ¿cómo se llama? Universidad. La universidad a mí me va a abrir puertas, la universidad a mí me va a hacer un hombre completo o una mujer completa. Es Dios el que te va a abrir puertas, es Dios el que te va a hacer un hombre o una mujer completa. Espero que me entiendan. Si ustedes tienen la oportunidad de estudiar en la universidad, deben estudiar en la universidad, pero no confiando en que eso es lo que le va a abrir las puertas. Eso es una herramienta que Dios quiere usar para poder bendecirlos, que es muy diferente. ¿Ya? Espero que hayan entendido, amados hermanos. Vamos a dejar este video hasta aquí y vamos a ver las maldiciones proferidas por terceras personas, que eso también es un tema importantísimo, las maldiciones que terceros nos declaran. Ahí lo vamos a ver. Espero que haya sido de bendición. No vamos a orar para terminar. Ustedes vayan. ¿Por qué? Porque vamos a orar al final. Y al final de este estudio vamos a ver cómo ustedes pueden recibir liberación, cómo pueden romper las maldiciones, ¿cierto? Cómo pueden ser libres. Y eso, más que nada. Y vamos a ver también otras causas de contaminación espiritual importantes. Por lo tanto, si tienen un cuadernito, el consejo mío es que anoten en el cuaderno toda maldición que ustedes hayan visto aquí, que puede que esté, ¿cómo se llama? En ustedes. Por ejemplo, mis papás practicaron la idolatría, mis abuelos fueron mormones, mi, ¿cómo se llama? Tatarabuelo fue el resultado de un, ¿cómo se llama? Adulterio. Mi bisabuelo fue no, el traficante no sé, o fue el ladrón, o ¿cómo se llama? Estuvo preso no sé, por, todas esas cosas las van anotando. O las maldiciones por ustedes mismos. Masturbación, fornicación, eh, y cualquier cosa. ¿No? Pornografía o algún juego sexual que ¿cómo se llama? Hayan tenido con un primo, o con una prima, o con un compañero. ¿Sí? Todas esas cosas anótenlas para después ir rompiendo la maldición y vayan orando. Señor, yo te pido perdón por esto en el nombre de Jesús, yo te pido perdón. Acuérdense, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es el perdón, el arrepentimiento, el que abre la puerta a la libertad. Amén. Un abrazo, hermanos. Dios los bendiga. Espero que sea de bendición esto. Aquí se corta. Bendiciones.